Queridos hermanos, queremos ser parte de este esfuerzo, queremos ser parte de este gran mensaje que Dios nos ha dado para llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así es que con todo gozo y alegría nos unimos al esfuerzo para la predicación de la palabra en este día y sobre todo bien, pero bien contento de poder compartir en esta cuarta noche con todos ustedes con tanto cariño y bondad nos sintonizan. Miren, hay algunos versículos que me gustaría comenzar en compartirles, que va a ser parte de la visión de lo que presentaremos en esta noche. Ustedes recordarán el versículo que aparece en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, donde dice por la revelación del Espíritu Santo al profeta, que no es por espada, ni tampoco es por ejército, mas por el poder del Santo Espíritu de Dios que se obtienen las victorias. Dios, a través de su Espíritu Santo, habrá de llevar este mensaje para que todos los habitantes de la tierra conozcan la última advertencia de Dios. Y la palabra del Señor dice que Dios no quiere que nadie perezca, pero que todos procedamos al arrepentimiento. Así es que este mensaje va a salir adelante. También en el libro de Romanos, en el capítulo número 12 y el versículo número 1, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo obra en la renovación de nuestra mente, en la renovación de nuestro entendimiento. Eso significa que el Espíritu Santo habla a las conciencias de las personas. Por esa razón, en este canal no enfatizamos el concepto emocional, no enfatizamos el concepto de hacer llorar a las personas para poder sacar una ventaja económica. Las emociones son buenas, pero Dios obra a través de la renovación de nuestras ideas, de la renovación de nuestros pensamientos. Él implanta en nuestra mente convicciones, Él implanta en nuestra mente una forma diferente de pensar, y eso es la implantación de la semilla en la mente y en el corazón que transforma nuestra vida a la imagen de Dios. Y el texto dice en Apocalipsis, el que tenga oídos, no los oídos físicos, claro, ¿verdad?, los oídos espirituales, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así es que en esta noche quiero compartir con ustedes un temita, pero vamos a compartir un tema con ustedes que se titula Un pueblo sabio. Ese es el título de nuestra meditación que queremos compartir en esta cuarta noche de Teletón. Un pueblo sabio. Lo que vamos a hablar con ustedes, si abrimos la mente y el corazón, esperamos que el poder del Espíritu pueda manifestarse en esta noche. Vamos a hablar un poquito acerca, en nuestra siguiente gráfica, la dinámica de nuestro tema en esta noche que se llama Un pueblo sabio. Estamos en los últimos arreglitos, parece ser que ya está saliendo la pantalla, ¿verdad? Muy bien, un pueblo sabio. Al hablar acerca de un pueblo sabio, queremos hablar en el énfasis del pueblo que va de vivir en el fin del mundo antes de la segunda venida de Cristo. Y quiero comenzar hablándoles un poquitito de lo que sucedió en los días del pueblo de Israel, cuando Dios con mano poderosa los sacó del pueblo de Egipto, después de haber devastado completamente la nación más poderosa en aquel entonces, que fue precisamente el pueblo de Egipto, y a través de 10 plagas, la última plaga quitándole la vida al mismo primogénito, Dios sacó casi a 1 millón de personas del cautiverio y de la esclavitud y habría de introducirlo a una tierra nueva. La palabra de Dios nos enseña, perdón, que precisamente ante el mar rojo que se abrió delante del pueblo de Israel, casi 1 millón de personas pasaron en seco en ese gran mar, y cuando llegaron hasta la orilla del otro lugar, vieron cómo delante de sus propios ojos el Dios eterno sepultaba a prácticamente el ejército enemigo de Israel que venía en la retaguardia para destruirlos. El pueblo reconoció que había un Dios que los estaba guiando. No era ninguna casualidad, no era ninguna coincidencia. Dios era el alfa y el omega. Dios los estaba guiando y Dios estaba manifestando ese poder guiador y preservador delante de su pueblo. Finalmente conocemos la historia. Llega el momento en que ellos van a heredar la tierra que Dios les había prometido. Y finalmente la palabra de Dios nos dice que fueron 12 espías para reconocer la tierra. La palabra de Dios dice que la tierra era muy buena.
encontraron que había gigantes, había una raza de gigantes poblando en esa tierra. Y de hecho no solamente la gente era gigante, la Biblia nos dice que aún la fruta y los árboles de aquel lugar eran bien gigantes también. De hecho, ellos trajeron, si ustedes se recordarán, los espías, un racimo de uvas como la prueba de la abundancia y la hermosura de esa tierra. Y de hecho eran tan grandes las uvas que trajeron ellos, los espías, que precisamente un solo racimo de uvas lo estaban trayendo entre dos. Así que imagínate casi, ¿verdad? Una uva del tamaño de una naranja. Y claro, obviamente si había gigantes, pues la fruta también era muy grande. Cuando los espías dieron el reporte acerca de esta tierra, lo que ellos dijeron es que la tierra ciertamente era buena, que era buena, que lo que Dios había prometido era correcto, que lo que Él había dicho, que la tierra era buena en gran manera, que eso era exactamente la promesa que Dios había dado. Sin embargo, encontramos también algo muy interesante. 10 espías trajeron un espíritu negativo dentro del pueblo de Israel. Ellos se enfatizaron más no en las cosas positivas que Dios había dado, sino más bien en lo negativo. Y resulta ser de que el miedo cayó sobre el pueblo de Israel porque ellos mencionaron que los gigantes los iban a pisar, que los gigantes los iban a hacer pedazos. Pero la pregunta es, bueno, es verdad, si había gigantes en la tierra, pero ¿qué acaso Israel no había visto que al gigante de Egipto Dios los había hecho pedazos? Que había barrido la tierra de Egipto con 10 plagas, que aún al mismo hijo del faraón le había quitado la vida, y que de hecho el mar rojo se había abierto por el poder de Dios delante de ellos y el ejército había sido sepultado. ¿Qué acaso el Dios de Israel no les iba a dar también esta tierra que les había prometido, a pesar que había gigantes en esta tierra? Es interesante notar en el texto bíblico que a pesar de todas las evidencias que Dios les había dado, decidieron mantener un espíritu de incredulidad, y esta incredulidad hace que Dios regrese a ese pueblo de vuelta otra vez a Egipto. De hecho, si tú miras el texto bíblico, la Biblia dice que salieron prácticamente 1 millón de personas. Pero finalmente cuando el pueblo de Israel entra, ya no con Moisés, pero entra con Josué a la tierra prometida, del millón de personas que habían salido, solamente 2 entraron. De hecho, ni Moisés entró. Tú recuerdas que cuando Moisés le pegó a la roca y salió el agua, al final de cuentas Dios le dijo a Moisés que por haberle pegado a la roca no iba a heredar la tierra. Y entonces Dios le dice, súbete a ese monte, y Moisés murió ahí. Claro, era una prueba de fe. Dios lo estaba probando porque no lo iba a meter a la heredad terrenal. Dios lo iba a llevar a la Canaán celestial y Moisés pasó la prueba y ya Moisés está en la herencia eterna. Pero sin embargo, de los casi 1 millón que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida. ¿No es interesante notar, querido amigo y hermano, hasta qué punto la incredulidad en el Dios verdadero hizo que no entraran a recibir la promesa que Dios les había realizado? Ahora tú dirás, bueno, sí, es una lección muy interesante, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento, recapitulando un poco lo que había sucedido en la historia del pueblo de Israel cuando Dios la sacó de Egipto, en el capítulo 10, en el versículo 11 y 12, el apóstol San Pablo explica que lo que le pasó a ellos no fue una casualidad, que lo que les sucedió a ellos casi es una profecía que se habría quizás de repetir antes de la venida de Cristo. Mira lo que dice el apóstol San Pablo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así es que Pablo está utilizando que lo que les sucedió a ellos muy posiblemente habrá de repetirse con aquellos que lleguen a vivir en la consumación del fin de todas las cosas o los fines de los siglos. Y por eso el apóstol San Pablo cierra esta expresión diciendo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo es posible que la gran mayoría que salieron no entraron a la tierra prometida? ¿Habrá alguna posibilidad, querido amigo y hermano, que los millones que el Dios eterno ha llamado para ser herederos de la vida eterna, hayamos corrido y caminado un camino de tanto tiempo para recorrer, pero que en la recta final, en los mismos bordes
de entrar a la tierra prometida por incredulidad, igual que le pasó al pueblo de Israel, no recibamos la herencia que se nos prometió. Saben que al pueblo de Israel le faltó discernimiento, sabiduría y confianza en el Dios verdadero. De hecho, déjenme decirles que hoy en día vivimos en tiempos muy interesantes. Estamos a punto de ser introducidos a la Canaán celestial. Todas las señales a nuestro alrededor nos dicen que Cristo está a las puertas. Todas las señales ya no anuncian, gritan que algo solemne y espantoso va a pasar en este mundo, ya sea en el área financiera. Los países están temblando de un próximo colapso mundial económico. De hecho, algunos están diciendo que es mejor empezar a comprar oro porque no va a valer ninguna moneda. Pero bueno, hay un oro que sí hay que comprar, pero es el oro no que da el mundo, sino el oro que da Cristo a través de su palabra. Pero sin embargo, hay cosas que están sucediendo en este mundo y todo nos dice que Cristo pronto habrá de hacer su aparición maravillosa para llevar a su pueblo para ser introducido a la Canaán celestial. En el libro de Proverbios, en el capítulo 28 y el versículo número 2, dice el sabio Salomón: por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio, la tierra permanece estable. Qué interesante. El sabio Salomón dice que cuando en el pueblo hay falta de entendimiento y de sabiduría, los líderes se multiplican. ¿Por qué razón? Es casi como que el rebaño necesita pastores para caminar. Y más ignorancia o falta de sabiduría hay entre el pueblo, entonces se multiplican los príncipes en la tierra. Pero dice ahí que cuando hay hombre entendido y sabio, la tierra permanece estable. Me gusta cómo lo presenta la versión en el inglés. En el inglés, el mismo versículo dice así, fíjate: for the transgression of a land, many are the princes therefore. But by a man of understanding and knowledge, the state therefore shall be prolonged. Porque falta sabiduría o porque hay transgresión en la tierra, los príncipes aumentan, pero cuando hay hombres de entendimiento y de sabiduría, el estado de la tierra será prolongado. El punto que estoy tratando de enfatizar es que antes de ser introducidos a la Canaán celestial, Dios habrá de requerir de su pueblo entendimiento y sabiduría. El entendimiento y la sabiduría para discernir los tiempos que estamos viviendo. Tú dirás, ¿y qué habrá de... ¿Qué hace diferencia si yo tengo discernimiento o tengo sabiduría o no la tengo? Bueno, más adelante la palabra de Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque le faltó sabiduría. La sabiduría y el conocimiento es clave y es importante para entender los designios de Dios. Es más, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 1, y el versículo número 13, aún para guiar las tribus de Israel, mira cómo fue establecido este sistema. Dice así: dadme de entre vosotros de vuestras tribus varones, pero no era cualquier clase de varones que tenían que liderar a Israel. Los varones tenían que ser sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. ¿Por qué era importante esto? Porque en la medida que los líderes fueran sabios y entendidos, podrían dirigir mejor al pueblo. Pero por lo opuesto, si los líderes no eran ni sabios ni entendidos, entonces había una gran posibilidad que hubiera caos entre el pueblo. Así es que la estabilidad de un pueblo va en relación a la sabiduría y el entendimiento de sus líderes. Pero también por lo opuesto, el caos que existe en el mundo y aún en las naciones va en relación a la falta de entendimiento y de sabiduría que hay en sus líderes. En Primera de Reyes, en el capítulo 3 y en el versículo número 9, sigue diciendo la palabra de Dios. Hablando cuando Salomón quedó de rey sobre Israel y cuando finalmente Dios le menciona a Salomón: pídeme lo que tú quieras y te lo daré.
Y es muy interesante que lo que Salomón le pidió a Dios le agradó bastante al Creador de todas las cosas. Y mira qué pidió Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y mira qué palabra tan interesante, para discernir entre lo bueno y entre lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Quiere decir que cuando se le pide a Dios entendimiento y sabiduría, es algo que a Dios se le agrada. Es más, tú sabías que Jesús habla un poquito en el Nuevo Testamento y dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Sabes? A veces nuestras oraciones no son contestadas, no porque Dios no la quiera contestar, sino porque estamos pidiendo mal, porque a veces nos falta discernimiento y sabiduría en lo que estamos pidiendo. A veces no pedimos lo que realmente necesitamos o lo que conviene. Dios nos puede dar, obviamente, pero en base a lo que es mejor para nosotros. Por eso la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son los nuestros, porque la sabiduría de Dios es tan grande. ¿Quién podrá comprender la sabiduría y el conocimiento de Dios? Por eso, aún en nuestra oración, deberían ser oraciones con sabiduría, con discernimiento, poner mi voluntad al paso de la voluntad del Dios eterno. Ahora Salomón le pide a Dios sabiduría, le pide entendimiento. Dice, soy joven, ¿cómo voy a poder yo juzgar un pueblo tan grande siendo yo tan pequeñito? Y a Dios le agradó. De hecho, más adelante va a decir, ¿verdad? El versículo que sigue, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto, sabiduría y discernimiento? Y no pediste para ti ni muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras y te he dado, y mira lo que Dios le va a dar a Salomón, corazón sabio y entendido. Otra vez vuelve a aparecer este mismo concepto de lo que Dios requiere de los líderes de su pueblo, pero más adelante vamos a ver también de su pueblo. Fíjate, mejor que las riquezas, mejor que el dinero, mejor que una posición, mejor que ser un gobernante de una nación. Porque tú vas a ver que en Israel había gobernantes que dirigieron a la nación, pero la llevaron a su ruina. La llevaron a la apostasía, la llevaron a adoración de falsos ídolos, y la razón es porque no tenían ni sabiduría, ni conocimiento, ni discernimiento. Entonces Dios le dice a Salomón, me agrada lo que has pedido, y porque no pediste las otras cosas, te voy a dar también las otras cosas. Porque le dio entonces corazón sabio y entendido, y dice que le dio un corazón tan sabio y tan entendido que no había habido antes de él como tú, ni después de ti se levantará otro. Qué interesante. Es más, tú sabes el juicio que hizo de la mujer que estando dormida mató a su hijo, y cuando estaba la compañerita, ¿verdad?, que se tenía también a su bebito y estaba vivo, se lo quitó y se agarró al bebé que estaba vivo, y al que ella misma ahogó se lo puso a la otra, y cuando la otra se despertó al otro día se dio cuenta que no era su hijo, porque ella sabía quién era su hijo. Y bueno, las dos presentaron el caso a Salomón, y bueno, se necesitaba sabiduría. Claro, él era el rey, pero si no tenía sabiduría y discernimiento, ¿cómo iba a arreglar esa situación? Entonces, parece ser que la decisión fue muy extrema, ¿verdad? Dice, agarren una espada, ¿no? Si una dice que es suyo y la otra también, pues mitad y mitad. Entonces, claro, la intención la conocemos ahora. Lo que Salomón estaba tratando de ver era cuál era realmente la madre de su hijo, porque una madre prefiere perderlo a que el niño se muera. Entonces la mamá naturalmente dijo, pues yo prefiero que ella se la lleve, pero no que perezca en este día. Y es entonces Salomón que dice, yo sé cuál es la verdadera madre. ¡Qué sabiduría! ¡Qué discernimiento! Y claro, la fama de Salomón se empezó a regar por todos lados. Hay otro pasaje en la Biblia que nos habla también de gente que tuvo sabiduría, conocimiento y discernimiento que Dios le dio. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25 y el versículo 3, dice el texto sagrado. Había un varón que se llamaba Nabal, y su mujer de Nabal se llamaba Abigail. Ahora, el texto no dice que Nabal era sabio, inteligente o que discernía,
sino más bien era la esposa de él la que discernía, la que tenía sabiduría de Dios, porque dice que aquella mujer era de buen entendimiento y era de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Ahora, no te puedo contar toda la historia, pero es muy interesante si tú analizas la historia, porque este hombre era un fatuo, era una persona que era un necio, no tenía conocimiento, y resulta ser que tenía una mujer que sí discernía y que sí tenía conocimiento, y en la historia tú sabes de que una vez David le pidió de comer a él y este hombre rehusó darle comer a David, aunque David le había hecho un favor en el pasado. Cuando este mensajero vino con David y dijo que Nabal no le quería dar lo que David le pidió, la Biblia dice que David se enojó muchísimo. Es más, se enojó tanto que levantó cientos de soldados para ir a atacar a Nabal y destruir a Nabal, destruir a todas sus propiedades y a su familia y quedarse con el botín. David estaba realmente enojado. Y entonces David levanta su ejército y con ese enojo va para destruir a Nabal. Pero bueno, resulta ser que cuando David va de camino, la mujer de Nabal, que precisamente era Abigail, escuchando lo que David venía a hacer, claro, ella tenía discernimiento, era muy sabia, era muy inteligente, ella rápido mandó matar animales, mandó a hacer pan, mandó a traer frutas, mandó a traer vino, trajo de todo, lo puso sobre los burros, trajo a sus siervos y a la mitad del camino se encontró con David. Cuando viene David, todavía enojado con su ejército, esta mujer Abigail bajó de su caballo, se puso frente a David con el rostro al tierra, diciendo: tenga compasión, mi señor, no vayas a derramar sangre inocente, manchando tus manos con personas que no tienen que ver con el problema. Si es verdad, mi esposo es Nabal. Mira David, el mismo nombre de él dice que es un necio. El mismo nombre de él, por algo sus papás le habrán puesto así, ¿verdad? Y yo me casé con él, pero mira, por el error de él, ¿por qué tiene que pagar mis hijitos? ¿Por qué tienen que pagar mis siervos? ¿Por qué yo tengo que morir el día de hoy por la insensatez de un hombre como mi esposo? La Biblia dice que las palabras de Abigail fueron tan directas que tocaron el corazón de David, la ira se le acabó, perdonó a Nabal y perdonó todas las cosas, porque Abigail le dice: si querías comida, mira, ya traje de comer, que bajen tus hombres, que vengan a comer, hay vino, hay comida, hay de todo para ustedes, que le cambió el corazón a David. Mira, el poder de las palabras, pero el poder de las palabras de una persona que tiene discernimiento, de una persona que conoce, de una persona que Dios, por don divino, le ha dado el poder del discernimiento. Al final de cuentas, cuando la mujer regresó, le dijo al hombre lo que había pasado, le dijo a Nabal, y la Biblia dice que estaba borracho y se le quitó hasta la borrachera, y dice que esa noche Dios tocó a Nabal y murió. Cuando David se enteró que se había muerto Nabal, ¿sabes qué hizo David? David no la pensó dos veces. David dijo: mujer como esta no me la voy a encontrar en ningún lado. Y la Biblia dice que fue y se casó con Abigail. Así es que, querida hermana, vale la pena tener discernimiento. Porque a veces en los problemas que hay, querida hermana, hay que discernir. La Biblia dice que Dios no permite nada que pase en nuestra vida sin que proceda para bien. Alguien dice: perdí mi trabajo, qué maldición. Hay que tener discernimiento. ¿Quién sabe que a lo mejor permitió que perdieras ese trabajo porque ese trabajo se había convertido en tu maldición? ¿Quién sabe que la sabiduría del Dios del cielo permitió que perdieras el trabajo porque a lo mejor Dios tenía un mejor trabajo para ti? ¿Quién sabe si en la sabiduría del Dios eterno permitió que hasta te enfermaras? Porque a lo mejor estando sanito ya ni buscabas a Dios, pero ahora estando enfermo, ahora sí vienes a la iglesia, pides oración, estudias la Biblia, porque antes pues todo el día andabas para arriba y para abajo, y ahora estando enfermo tienes chance para leer la Biblia y para orar. Mira que la sabiduría de Dios es más grande que la de nosotros, pero para entender esa sabiduría hay que tener discernimiento. Ya me imagino a Abigail, ahora esposa del rey, pensando: mira lo que son las cosas. Me casé con un hombre que era insensato y yo pensando que a lo mejor era una maldición, y mira cómo Dios lo transformó en una bendición. Vale la pena tener discernimiento. Hay otro texto que aparece en el libro de Esdras, en el capítulo 8, el versículo 6, y dice, hablando acerca de los principales que habrían de dirigir a Israel,
Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán Zacarías, Mesulam, hombres principales, asimismo a Joirib y a el Natán. Y fíjate, es una lista grande de líderes de Israel, ¿no es verdad? Pero mira cuál es la característica de estos líderes. Dice ahí el final del versículo, hombres doctos. Claro, esta es la palabra en el español, pero en el inglés, mira cómo dice el versículo. La parte final en amarillo dice, men of understanding. Hombres de entendimiento. Otra vez, hombres de discernimiento. Y sabes, querido amigo y hermano, esto es un don de Dios. Tú sabes que aún en la iglesia nadie puede dirigir si no tiene el don de Dios, de la dirección. Si no tiene el don del entendimiento, si no tiene el don del discernimiento. Un líder de iglesia que no tenga el don del discernimiento, en vez de hacerle edificación a la iglesia, le va a hacer un daño. En vez de hacerle un bien, va terminando haciéndole un mal al mismo pueblo de Dios. Ahora tú sabes para dónde estoy aterrizando, ¿verdad? Un esposo de familia, si no tiene el don divino del discernimiento y la sabiduría, en vez de hacerle un bien a su hogar, con sus propias manos los va a destruir. Con sus propias palabras va a destruir a su esposa. Con sus propias palabras va a destruir a sus hijos, porque no tiene discernimiento. Tiene el cargo, ¿verdad? Es esposo, es el jefe de la familia, pero le falta sabiduría. Una mujer que no tiene discernimiento, una mujer que no tiene sabiduría, que no sabe discernir las cosas, no le va a hacer un bien a su hogar, le va a hacer un daño y en algunas ocasiones irreversibles. Ahora, continuamente en la Biblia aparece el concepto del discernimiento, el concepto de la sabiduría. Y esto no viene de acá abajo, hermano, eso viene de allá arriba, eso viene por un don de Dios. Mira lo que dice el versículo 18 de mismo Esdras capítulo 8. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, y el nombre de esta persona entendida era Serebías, con sus hijos y sus hermanos que eran 18. Qué interesante. Otra vez se vuelve a repetir el concepto que no cualquier persona podía dirigir, no cualquier persona podía estar al cargo de la dirección entre el pueblo de Dios. El requisito era que tenían que ser sabios y entendidos y que tuvieran espíritu de discernimiento. En primer libro de Crónicas, en el capítulo número 12 y el versículo número 32, este versículo a mí personalmente me gusta mucho. Mira cómo dice, de los hijos de Isaacar, hasta podría decirte, ojalá que a todos nos llamaran hijos de Isaacar, porque Isaacar peculiarmente tenía un grupo de hijos que eran principales entre el pueblo de Israel. Y de hecho el texto dice que eran 200 principales que venían de la estirpe o de la generación de Isaacar. Ahora, estos 200 que eran principales entre el pueblo de Israel no eran cualquier clase de personas. Dice el texto que ellos eran entendidos en los tiempos y que sabían, porque entendían los tiempos, lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esto a mí me emociona mucho porque precisamente Israel sigue el dicho de los 200 hijos de Isaacar, de su familia, porque eran entendidos en los tiempos y porque discernían los tiempos y entendían los tiempos, podían decirle a Israel lo que se tenía que hacer. Israel estaba seguro porque los que lo estaban guiando eran gente de sabiduría, eran gente que entendían y discernían los tiempos. Bueno, no cabe duda que estamos viviendo en tiempos terribles. La pregunta es, ¿los líderes de este mundo disciernen los tiempos? ¿Los líderes de las iglesias hoy en día disciernen los tiempos que estamos viviendo? Ahora, la pregunta es muy importante porque si tu pastor no tiene espíritu de sabiduría y no tiene espíritu de discernimiento, especialmente de los tiempos que estamos viviendo, eso lo va a pagar tu iglesia. Porque entonces la iglesia sigue los dichos del pastor que está dirigiendo la iglesia. Pero si no hay espíritu de discernimiento de los tiempos, entonces le estamos mandando al pueblo un mensaje equivocado porque el mismo líder no comprende los tiempos en los que estamos viviendo.
Cuando hay gente de entendimiento, el pueblo siempre sabe qué es lo que tiene que hacer según los tiempos. Cuando el pueblo no sabe qué es lo que tiene que hacer, es usualmente en relación porque sus líderes no saben discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Te doy un versículo como ejemplo. En Oseas, en el capítulo número 4 y el versículo número 6, palabra del Altísimo dice así: mi pueblo fue destruido. ¿Y sabes cuál fue la razón por la cual el pueblo fue destruido? El texto dice, porque le faltó sabiduría. ¿Hasta dónde llega el punto de la destrucción de una familia, de una nación, de un pueblo o de una iglesia? Porque ha faltado conocimiento y sabiduría. La iglesia hoy en día, querido amigo y hermano, más que nunca antes necesita gente entendida y que tenga sabiduría. Estamos viviendo, amigo y hermano, en el peor de los tiempos que jamás nosotros nos ha tocado vivir. Hermano, nunca en la historia de la humanidad una nación como Estados Unidos había tenido 5,000 bombas atómicas. ¿Dónde se había visto eso? Rusia tiene lo mismo que Estados Unidos. El día que Rusia y Estados Unidos se llegaran a declarar la guerra, amigo y hermano, estamos viviendo al borde de un holocausto mundial. Tiempo prestado, casi estamos viviendo. Hay que discernir que este tiempo no es igual a otras generaciones. Hermano, hoy en día lo que se está predicando aquí en vivo se puede ver a nivel mundial. Cuando en la historia del mundo las telecomunicaciones, las redes sociales habían conectado al mundo en cuestión de segundos, ninguna generación lo había tenido. Hoy en día nosotros tenemos acceso a un mundo conectado con las telecomunicaciones y esto ha provocado decaimiento y depravación también. Tenemos acceso a la computadora. Tú sabes que más del 60% de lo que hay en el Internet no es bueno. Tiene que ver con pornografía, inmoralidad y toda clase de perversión está al alcance de los dedos. Ya ni de una computadora, de un teléfono celular. Los tiempos han cambiado. Estamos viviendo, amigo y hermano, en la recta final. No estamos en los días de Cristo, no estamos en los días de Moisés. Estamos, como dice el apóstol San Pablo, en la recta final. Estamos llegando casi a la meta, por así decir. Estamos a punto de cruzar el borde que nos separa de recibir la herencia eterna de la Canaán celestial. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía acerca de los tiempos en el que vivimos. En Review and Herald, 23 de abril de 1889, dice así: Satanás está preparando sus huestes. Estamos preparándonos individualmente para el terrible conflicto que está precisamente delante de nosotros. Nos estamos preparando y estamos preparando a nuestra familia que comprenda la posición de nuestros adversarios y de sus ardides bélicos. Y entonces dice como una forma de suspiro, ¿verdad? Ojalá, y fíjate la frase, que todos puedan entender o discernir las señales de los tiempos y estemos preparados para lo que viene. La razón por la cual muchas iglesias hoy en día están apáticas, muchas iglesias están indiferentes, muchas iglesias viven casi como el mundo está viviendo, no es porque no tienen el anhelo de conocer a Dios, sino el problema es que no saben discernir los tiempos. ¿Sabes a quién le pasó exactamente lo mismo? A los de los días de Noé. Porque ellos no entendieron discernir el tiempo que la gracia estaba a punto de acabarse y que una vez que la gracia se acabara y que la puerta se cerrara, inmediatamente venía el diluvio. 7 días después que la puerta se cerró, el diluvio cayó y la generación fue barrida. Y Mateo dice que ahí entendieron. Ahí finalmente les vino entendimiento. Ahí finalmente les vino discernimiento. Pero ¿sabes qué es lo que entendieron? Que estaban perdidos. Entendieron que los que estaban en el arca fueron los que se salvaron y los que estaban afuera eran los que estaban perdidos. Lo comprendieron. Y ahora sí, al entender eso, que una vez que la puerta se cerrara ya no se abría, ¿cómo les hubiera gustado haber entendido eso antes? ¿Cómo les hubiera gustado? Porque si lo hubieran entendido, ¿sabe qué hubiera significado, verdad? Que ellos no se hubieran quedado fuera del arca. Que ellos se hubieran metido al arca y no solo ellos, su familia hubiera entrado también al arca. ¿Por qué sus familias se quedaron afuera? Porque los papás no entendieron. Porque la mamá nunca entendió que el mensaje de Noé era un mensaje que Dios te había mandado.
que Noé no vino como un loco dando cualquier mensaje, no lo entendieron. Si hubieran entendido y si hubieran comprendido que el Espíritu de Dios estaba usando a Noé para que no se quedaran afuera, sino se metieran al arca, sus hijitos no hubieran perecido. Ahora, hay una arca que ahorita está abierta. Es el arca de la salvación. Pero la palabra de Dios nos dice que el tiempo se está acercando, que esa puerta pronto habrá de cerrarse. La gracia pronto habrá de cerrarse para este mundo. La palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie perezca, pero quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero un día, amigo y hermano, la puerta también se va a cerrar. ¿Y sabes qué es lo peor del asunto? ¿Cuánta gente hoy en día no entiende? ¿Cuánta gente hoy en día no percibe los tiempos? Que todo nos está diciendo que poco a poco la puerta se está cerrando. Y Dios, así como levantó a Noé en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios está levantando a un pueblo. Claro, amigo y hermano, no va a ser fácil porque todos los mensajeros se van a reír de ellos. Claro, a nosotros nos van a decir, son exagerados, son fanáticos, son fariseos, solamente quieren asustar a la gente. ¿Y sabes por qué lo van a decir? Porque no han entendido que Dios es el que da el mensaje. Este canal, amigo y hermano, te quiero decir que no somos un canal más. No somos un canal para que la gente lo escuche y que la gente diga qué bonito estuvo. Hermano, la puerta se está cerrando. Cristo pronto viene por su pueblo para ser llevado a la Canaán celestial. Y ahora, amigo y hermano, es el momento de tener discernimiento. Ahora, para que antes que la puerta de la gracia se cierre, aquellos que han escuchado y discernido los tiempos se preparen y actúen. Tú dirás, ¿hace diferencia? Sí, hermano. Si tú entiendes que Cristo viene, te pongo solo un ejemplo. ¿Qué tal si Cristo viene la semana que viene y tú entendieras eso? ¿Cambiaría tu forma de pensar? ¿Cambiaría tu forma de relacionarte con tus hermanos? ¿Tu forma de relacionarte con tus hijos? ¿Cambiaría la forma como tu matrimonio es llevado hasta ahorita? ¿Cambiaría la forma como tú predicas en la iglesia si tú supieras y entendieras que Cristo regresa en una semana? Amigo, el entender te lleva a la acción, no te puede dejar igual. El poder discernir cuando no entendió que venía el diluvio, pues no se podía quedar con las manos cruzadas, ¿verdad? Tuvo que hacer el arca, porque si no venía el diluvio, ni siquiera dónde tenía el dónde subirse él, ni su familia. El de entender algo y comprender algo cambia a la persona, transforma a la persona. Ahora, hablando del pueblo judío, el pueblo judío fue bendecido siempre con la gran luz de Dios para ser un pueblo sabio y entendido en los tiempos. El apóstol Pablo dice que a ellos Dios les confió la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento fue escrito por profetas judíos, desde Moisés hasta Jeremías, hasta Isaías o Ezequiel o a Zacarías. Todos los profetas del Antiguo Testamento recibieron la luz de la verdad. Por eso siempre se decía que los gentiles estaban en oscuridad, pero había un pueblo que era entendido. Había un pueblo que conocía y ese era el pueblo de Dios. Es más, tú sabes que aún hablando de la primera venida de Cristo, a los profetas del Antiguo Testamento dio tanta revelación para que el pueblo de Israel entendiera los tiempos y se preparara para la venida de Cristo Jesús. La idea de Dios es que la venida de Cristo en su primera aparición no los agarrara por sorpresa, por eso les dio el mensaje de los profetas, para que el pueblo estudiara, entendiera y el resultado fuera que se preparara para la primera venida de Cristo. Es más, tú sabías, hablando acerca del pueblo de Israel, que Dios les dio con miles de años de anticipación. Fíjate, no miles, no cientos, miles de años de anticipación se les dijo acerca de la segunda venida de Cristo, de la primera venida de Cristo. Por ejemplo, mira lo que aparece en pantalla. Se les dijo el lugar donde el Mesías habría de nacer, la manera de su nacimiento, la manera como el Mesías iba a ser traicionado y también la forma de la muerte del Mesías. Desde que se le hizo la promesa en el jardín del Edén, que de la mujer vendría la descendencia que le iba a pegar en la cabeza a la serpiente, todo el mundo sabía que habría de venir un Mesías a la tierra
para rescatar al hombre del pecado. Satanás también lo sabía. De hecho, tú sabías que el diablo por generaciones estuvo esperando la venida del Mesías. Por eso cuando Cristo nació, el diablo se preparó para destruirlo y todos los planes que tenía de ataque los manifestó para destruir al Mesías. Mira lo que dice, hablando acerca de esto, el apóstol San Pablo, Gálatas 4:4. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sabes qué significa esto? Que Dios no hace nada por casualidad, que Dios no hace nada por coincidencia. No es como que un día Dios se levanta y ¿qué será? Que hoy será un buen día para mandar a Cristo a nacer por primera vez en la tierra. Dios tiene un calendario, amigo y hermano. De hecho, Pablo dice que cuando vino el cumplimiento de ese tiempo, el tiempo profético, Dios envió a su Hijo. Ahora, Dios sabía ese tiempo porque Dios tenía un calendario profético y dice que ese hijo habría de nacer de mujer. Claro, hoy en día nosotros sabemos que fue la bendita Virgen María que Dios utilizó como instrumento para que naciera Cristo. Cristo nació de María, concebido por el Espíritu Santo, y precisamente no nació en cualquier momento. Nació en el tiempo en el cual él habría de nacer según el calendario profético de Dios. De hecho, con miles de anticipación, ¿tú sabías que la Biblia dice cuándo Cristo habría de nacer? Sí, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Daniel capítulo 8 y el versículo 14, habla de la profecía más larga que aparece en toda la Biblia, que es la de los 2300 días de tarde y de mañana. Y tú dices, ¿y esto qué tiene que ver con la venida de Cristo? Ahorita vas a ver, dice el texto. Y él le respondió, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Ese es en el capítulo 8. Cuando Daniel escucha acerca de esta profecía de los 2300 días, Daniel no la entiende. De hecho, mira, en el versículo 27, que son unos cuantos versículos más adelante, dice, yo Daniel estaba asombrado por la visión y no había quien la entendiese. Así es que Daniel escucha de la purificación del santuario y los 2300 días, y Daniel dice, ¿de qué se trata? No había quien entendiera esa visión, según el versículo número 27. Eso es el capítulo 8. En el capítulo 9, Dios le manda un ángel para que le explique esta profecía a Daniel. Mira lo que dice el capítulo 9, versículo 21. Ahora he venido, le dice el ángel a Daniel, para iluminar tu entendimiento. Qué interesante. Te he venido a explicar de qué se trata esta profecía de los 2300 días. Y entonces el ángel le va a dar la explicación. Dice ahí, conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Qué interesante, ¿por qué menciona al Mesías príncipe? El ángel está explicando que la profecía de los 2300 días tiene un inicio y parte de esa profecía tiene que ver con la venida del Mesías príncipe. La palabra en hebreo es Meshaya, que significa el ungido de Dios. ¿Te recuerdas la profecía de Isaías hablando del Mesías? Me ha ungido el Señor. Eso es la palabra Mesías, el Meshaya, el ungido. Ahora, ¿cuándo comienza esta profecía? Bueno, dice ahí que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, bueno, tú sabrás que en este momento los judíos están esclavos en Babilonia. ¿Por qué razón? Pues porque habían pecado contra Dios, habían pisoteado su ley, vino Nabucodonosor y se los llevó esclavos a Babilonia. Pero el profeta Jeremías decía que solo 70 años iban a estar ahí y después iban a regresar a reedificar Jerusalén. Tú lo puedes ver eso en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Entonces dice ahí el ángel que desde que se dé la orden para empezar a reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrían de pasar 7 semanas y 62 semanas, que eso estamos hablando de 69 semanas, y en la última semana habría de venir el Mesías príncipe. Esto se conoce como la profecía de las 70 semanas. Lo que son 7 semanas para reconstruir el muro, que son 49 años, 7 por 7, 49, y un día en profecía es un año, así que 7 semanas son 49 días o 49 años. Y después 62 semanas hasta que viniera el Mesías príncipe.
Interesantemente, en el libro de Marcos, en el capítulo 1 y el versículo 15, dice que cuando Cristo, después de haber sido bautizado, comenzó a predicar el Evangelio. Y mira con qué comienza la predicación del Evangelio. Cristo dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer al Evangelio. Pregunto, ¿de qué tiempo está hablando Cristo? Está hablando de las 70 semanas que después de la reconstrucción del muro hasta la venida del Mesías o el Meshaya o el ungido, pues se iba a cumplir el tiempo y dice ahí, ahora sí va a predicar, el tiempo se ha cumplido, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. No solamente se les dio con anticipación el tiempo en el cual Cristo habría de nacer, sino también con mucha anticipación, miles de años se les dijo el lugar donde habría de nacer, la vida y el ministerio del Mesías con miles de años de anticipación. Además también, recuerdan ustedes, cuando ellos veían las obras que Cristo hacía, eran exactamente las mismas características que los profetas habían hablado del Mesías, pero ahora se cumplían en Cristo Jesús. De hecho, cuando Cristo predicó en el templo hablando acerca del Mesías, he aquí que el Señor me ha mandado a sanar a los enfermos, a dar apertura a los presos de la cárcel, a predicar el año de la buena voluntad, etcétera, etcétera, que dice el libro de Isaías. Cuando cierra el rollo, Cristo dice, la profecía se ha cumplido el día de hoy. Lo que estaba diciendo es, la profecía se ha cumplido, yo soy el Mesías. Todo lo que dijeron los profetas del Mesías se ha cumplido en mí y vine porque el tiempo se ha cumplido. La profecía decía que el Mesías habría de nacer de una virgen, nació de una virgen. La profecía decía que él habría de sanar, él sanó, que habría de curar, él curó, que habría de perdonar, él perdonó, que habría de restituir al pecador y él lo restituyó. Por eso todo el mundo en Israel decía, ¿no será este el Mesías? ¿No será él del cual la profecía había hablado? Aún en el Sanedrín se hablaba acerca de eso. Hasta resucitaba a los muertos, hasta el mismo Lázaro lo resucitó. Y la gente decía, ¿dónde se ha visto que alguien haga todas las señales que él ha hecho? Por eso cuando Cristo entra a Jerusalén lo quieren coronar como rey, porque todo el mundo decía, este es el Mesías. Las profecías se han cumplido y los corazones de la gente se empezó a emocionar. Pero sin embargo, cuando el Sanedrín toma la decisión de matarlo, la profecía ya había sido dada también la forma como el Mesías habría de morir. Por ejemplo, algunos textos que vamos a hablar de cómo su mejor amigo lo iba a vender por piezas de plata, cómo lo iba a traicionar uno muy cercano a él, que dice que hasta que compartía el pan con él lo había de traicionar, cómo lo habrían de herir en su cabeza colocando la corona de espinas, cómo habrían de cercenar sus espaldas. ¿Recuerdas cuántos versículos bíblicos? Ahora no te puedo dar uno por uno porque el tiempo se me acaba, pero cuántos versículos bíblicos estaban hablando, amigo y hermano, que le iban a horadar las manos, que le iban a triturar su espalda. ¿Tú sabes cuántas veces le pegaron a Cristo? Tenían la tortura romana de 40 azotes menos uno, o sea 39. Y tú dirás, ¿y no era más fácil decir 39 en vez de decir 40 menos 1? Bueno, lo que pasa es que los romanos tenían estudiado la forma de dar los látigos a los reos y tenían un palito, ¿verdad? Que tenían una tirita de cuero y en la punta de la tirita de cuero algunas tenían como bolitas de acero con puntitas. Así es que cuando le daban el latigazo, pues las puntitas se clavaban en la piel y cuando sacaba hacían una herida profunda en la piel de la persona. Imagínate 39 azotes de eso. Entonces ellos los contaban. La gente aguantaba 30, 35, 38, 39, pero ellos tenían el conteo. Cuando llegaban a 40, la gente se moría. Así que ellos decían, no, hay que darles 40 menos 1. 39 es lo más que aguantan. Pero en el caso de Cristo fue azotado 2 veces, perdió muchísima sangre. Lo habían golpeado, lo habían torturado, le ponían una capucha y cerraban el puño y le pegaban. Y después de eso lo escupían en la cara y después decían, profetiza, ¿quién te pegó? Por eso el libro de Isaías, otro profeta que habla del Mesías, decía, lo veremos, mas no lo reconoceremos. Lo dejaron tan irreconocible de su rostro que quedó todo hinchado, todo inflamado, todo amoratado su cara. Lo dejaron destruido. Pero eso era lo que decía la profecía. Ahora, ¿qué acaso Israel no leía esos versículos?
¿Qué acaso ellos no leían lo que decía Isaías 53? ¿Qué acaso ellos no leyeron lo que decía Salmos, que iban a traspasar sus manos? ¿Qué acaso no leían que el Mesías, sus pies habían de ser horadados? ¿Qué acaso ellos no leyeron tanta información que tuvieron acerca del Mesías? Mira, con miles de años se hablaba acerca del lugar y del tiempo aún de su propia destrucción del pueblo del Señor. Mira lo que dice en el libro de Daniel capítulo 9, 26, hablando acerca de la destrucción de Jerusalén. Después de las 62 semanas, según el ángel está explicando a Daniel, de la venida del Mesías y la reconstrucción de la ciudad, después de 62 semanas, el Mesías será quitado, muerto, y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y hermano, eso es exactamente lo que sucedió. En la semana 70, que era una semana, son 7 días, son 7 años en profecía, dice la Biblia que a la mitad de la semana el Mesías príncipe sería muerto. La mitad de la semana son 3 días y medio y en profecía 3 años y medio. No es exactamente lo que Cristo dio de ministerio, 3 años y medio. ¿No deberían ellos haber leído la Escritura y decir, oye, no decía la profecía que el Mesías solo iba a estar 3 años y medio, 3 días y medio, y a la mitad de esa semana le iban a quitar la vida? Oye, este Galileo, este rabino, ¿que acaso no predicó solo 3 años y medio y lo estamos matando exactamente a la mitad de los 7 años, a la mitad de la semana? Hermano, era demasiada información que Dios le dio, pero claro, como no entendieron y no discernieron la información anterior, tampoco estuvieron capacitados para discernir la información profética que venía más adelante. Dice el texto ahí, y vendrá un gobernante que destruirá la ciudad y el santuario. Eso iban a ser más de 30 años después. El general se llamaba Tito. Primero vino uno que se llamaba Cestio Galo. Rodeó la ciudad de Jerusalén. Ahora, en Mateo 24, Cristo le había dicho a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de la visitación. Salgan de Jerusalén. El que esté en su casa, no regrese. El que esté en el techo, no baje, corra, sálgase. En el que está en el campo, no regrese, salga. No vuelva por su capa, no vuelva por nada. Sálgase, porque llegaron las horas de la visitación. Cristo, cuando lloró sobre Jerusalén, vio en visión profética los días de la destrucción de la santa ciudad y lloró. Lloró porque Cristo entendía lo que venía. Lloró porque Cristo discernió lo que le iba a pasar a esa ciudad. Él lo entendía. Él era sabio, él conocía los tiempos. Y él decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice Jesús, quise juntar a tus pollitos, como la gallina los junta, ¿verdad?, debajo de sus alas, y no quisiste? Mataste a los profetas y ahora que yo soy el dador de la vida me vas a matar dentro de poquito. Por eso más adelante se dice que la casa de Israel iba a ser desolada y vacía. Porque tanta información le dio Dios, tanto Dios les habló, que no tuvieron discernimiento, no supieron entender los tiempos. No le podían echar la culpa a Dios. No le pudieron echar la culpa que Dios no les levantó profetas, porque Dios levantó a un Juan el Bautista y al mismo Mesías se los levantó y al mismo Mesías lo mataron. La sierva del Señor, hablando acerca de la destrucción de Jerusalén, mira que ella lo que explica que pasó en el sitio de Jerusalén. Dice ahí, la hora de esperanza y de perdón transcurrió rápidamente. Esto aparece en el libro Conflicto de los Siglos, capítulo número 1, que se llama La destrucción de Jerusalén. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo contenida, estaba casi llena. La nube que había ido formándose a través de los tiempos de apostasía y de rebelión ya se veía negra. Estaba cargada de maldiciones y próxima a estallar sobre un pueblo culpable. Y el único que podía librarle de su suerte fatal e inminente ya había sido menospreciado, había sido escarnecido, había sido rechazado. Y en breve lo iban a crucificar. Imagínate, el único que los pudo haber rescatado de tanta apostasía, tanta rebelión, tanta maldad, era la vida, era la luz. Y a la luz la rechazaron y a la vida la iban a crucificar.
cuando el Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario, ya habrían transcurrido para Israel su día como nación favorecida y saciada de las bendiciones de Dios. El sitio de Jerusalén del año 70 fue un acontecimiento decisivo, según la enciclopedia Wikipedia, en la primera guerra judeo-romana, y fue seguida por la caída de Masada en el año 73. El ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores en el año 66. ¿Te recuerdas? Vino Cestio Galo, pero se retiró sin ninguna razón, y esa fue la puerta de oportunidad para que todos los que habían escuchado lo que Cristo decía cuando veías a Jerusalén, huye, todos los cristianos escaparon. Pero aquellos que no escucharon la voz de Cristo porque lo habían matado, se quedaron pensando que Dios los iba a librar, sin saber que al haber matado a Cristo, ya la Icabod, la gloria, se había ido, ya no estaba ahí, pero ellos no lo entendieron, no lo discernieron. Ya la gloria de Dios no estaba ahí, el velo se había roto de arriba abajo, la gloria se había ido. Y eso es lo que significaba que el velo se rompió, ya la gloria no estaba más ahí. La gloria, cuando mataron a Cristo, la gloria desapareció del templo. ¿Y sabes qué hicieron? Tanto discernimiento les faltó que agarraron hilo y cosieron el velo y lo volvieron a coser y dijeron, todo está bien, todo sigue normal, y siguieron orando, siguieron haciendo sacrificios, y ya el sacrificio estaba en la cruz. No entendieron. Y uno se pregunta, ¿cómo no entendieron? Estaba tan claro. Claro, no los juzguemos tanto. ¿Y sabes por qué? Porque la historia se va a repetir otra vez, pero con el moderno pueblo, que Dios nos va a mandar todas las señales y quizás nos van a pasar enfrente y ni las estamos viendo porque nos falta sabiduría, conocimiento y discernimiento de los tiempos. Ahora, Jerusalén fue destruida. San Juan, hablando acerca de esto, en el libro de Lucas, capítulo 19, dice, oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que toca tu paz. Es como que Cristo dice, sí, ojalá que se te pudiera caer el velo y pudieras entender lo que te espera. Te salvarías, porque en vez de estar afuera del arca, que te quedarías en el arca de la salvación. Ojalá que pudieras entender, pero ¿sabes qué dice? Mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco. Y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ay, querido hermano, esto a mí me hace temblar. ¿Será que estamos siendo tan ciegos como el antiguo pueblo de Israel y no discernir el tiempo en el que estamos viviendo? Tú dirás, pero pastor, ¿qué no está hablando el Teletón? Ese es el punto, amigo y hermano. Dinero lo gastamos en tantas cosas. Oye, $50 rápido la compramos en una pizza que no te dura para nada. ¿Cuánta gente va y gasta dinero en carros que al final no sirven? Y todo es para vanagloria, para mí, todo es para mí, porque no discernimos que si hay que invertir es en el arca. Que si hay que invertir es en proclamar y anunciar al mundo que Cristo viene. Pero los que lo van a proclamar es los que lo entendieron. Que ese dinero que tienes en el banco ahí guardado, hermano y amigo, el apóstol Pedro dice que no va a quedar nada acá. Que todas las obras que los hombres levantaron, amigo y hermano, Dios las va a quemar. ¿De qué te va a servir el carro? ¿De qué te va a servir la casa? Tú dirás, ¿qué pastor? Lo que me está diciendo es que la vende y lo mande al canal. No, lo que te estoy diciendo, invierte en el lugar correcto. Si tienes discernimiento, amigo y hermano, el Dios del cielo te puede dar entendimiento porque Dios te llama para ser parte de algo tan grande que habrá de preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Ahora, Israel tuvo el privilegio de recibir la luz de Dios, pero no lo entendió porque no comprendió el tiempo de su visitación. Mira lo que sigue diciendo el espíritu de profecía acerca de lo que pasó en Jerusalén. Veía al ángel exterminador blandir su espada sobre la ciudad que por tanto tiempo fuera la morada de Jehová. Desde la cumbre del monte de los olivos, en el lugar mismo que más tarde iba a ser ocupado por Tito y sus soldados, miró y a través del valle los atrios y pórticos sagrados. Y con los ojos nublados por lágrimas, vio el horroroso anticipo de los muros de la ciudad circundados por las tropas extranjeras.
Oyó el estrépito de las legiones que marchaban en son de guerra y los tristes lamentos de las madres y de los niños que lloraban por pan en la ciudad sitiada. Vio el templo santo y hermoso y sus palacios y torres devorados por las llamas, dejando en su lugar tan solo un montón de humeantes ruinas. ¿Recuerdas que dijo Mateo 24, de este templo no quedará piedra sobre piedra? Claro, Cristo, como sabía el futuro, Él vio en el futuro todo lo que le venía a Jerusalén. Pero sin embargo, cruzando los siglos con la mirada, vio al pueblo del pacto disperso en toda la tierra, como náufragos en una playa desierta, en la retribución temporal que estaba por caer sobre sus hijos. Vio como el primer trago de la copa de la ira, que en el juicio final aquel mismo pueblo deberá apurar hasta las heces. La compasión divina y el sublime amor de Cristo hallaron su expresión en estas lúgubres palabras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, pero no quisiste? Oh sí, tu nación favorecida entre todas, si hubieras conocido el tiempo de tu visitación y lo que atañe a tu paz. Yo detuve al ángel de justicia y te llamé a arrepentimiento, pero fue en vano. No rechazaste tan solo a los siervos, ni despreciaste tan solo a los enviados y a los profetas, sino que al Santo de Israel, tu Redentor. Si tú eres destruida, tú sola tienes la culpa. No queréis venir a mí para que tengáis vida y vida en abundancia. Y eso es exactamente lo que pasó con aquel pueblo. Por eso dice San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, Dios les dio señales al pueblo de Israel de que la destrucción de Jerusalén estaba a las puertas. Mira que sigue diciendo. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros de hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban, ¡salgamos de aquí! La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Esto aparece en el libro Historia de los Judíos, tomo número 13. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche, el viejito entonaba la frenética endecha. Voz de oriente, voz de occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y voz contra la esposa, voz contra todo el pueblo. Claro, al pobrecito lo arrestaron y salía y predicaba y lo arrestaban, pero Dios les dio muchas señales que llegó el momento de la retribución a un pueblo que terminó matando al autor de la vida y apedrando a Esteban 3 años y medio después, cerrando los 70 años. Pero aún así el pueblo no pudo ver. Cosas sobrenaturales como en el arca de Noé, ¿tú te acuerdas? Antes que la puerta se cerrara, no pasaron cosas muy raras. No vinieron los animales de 2 en 2 al arca. Claro, patriarcas y profetas dicen que fue un ángel que las trajo. Pero aún los sabios de los días de Noé no entendieron cómo animales, especialmente feroces, podían venir a la distancia y meterse de una forma noble al arca. No lo entendieron. Mejor los animales pudieron escuchar la voz de Dios que los seres humanos. Y eso, amigo y hermano, es terrible. Que mejor un animal esté percibiendo los tiempos y se haya metido al arca que los propios seres humanos de aquella generación antediluviana. Antes de la destrucción de Jerusalén, dice el Espíritu Profecía que pasaron señales, pero tampoco las entendieron como las antediluvianas. ¿Y no te parece que hoy en día están pasando cosas muy raras también? Amigo y hermano, está temblando por todos lados. Mientras te estoy predicando, está temblando en algún lugar del mundo. El ritmo de cuán cerca está un terremoto del otro
Ya los mismos geólogos no saben por qué está pasando. Algunos asumen algo está pasando debajo de la Tierra. Algunos dicen es afuera la atracción gravitacional. Algunos están diciendo que los polos magnéticos están cambiando. El polo del norte se está yendo al sur y viceversa. Y claro, los pájaros, ¿recuerdas tú? Por 10,000 pájaros se caen muertos al suelo. Los peces en el mar están perdiendo el sentido de navegación y terminan en la playa. Y cosas raras que los científicos tratan de dar explicación, pero no hay explicación. Cosas raras ya están empezando a pasar hoy en día. Y hay que tener discernimiento, amigo y hermano, para saber que todo lo que está pasando en el mundo no es ninguna coincidencia ni tampoco ninguna casualidad. ¿Será, hermano, que el Dios del cielo nos está hablando? ¿Será que el Dios del cielo está manifestando un mensaje claro en antesala a lo que pronto vendrá sobre esta tierra? Hay que pedirle a Dios sabiduría. Hay que pedirle a Dios entendimiento y discernimiento para saber el tiempo en el que estamos viviendo. Quiero continuar ya casi la parte final de nuestra presentación y quiero seguir con la cita que estamos hablando acerca de la destrucción de Jerusalén y de aquel pueblo que no discernió el tiempo en el que les tocó vivir. Dice ahí, millares finalmente murieron a consecuencia del hambre y de la pestilencia en Jerusalén. Los afectos naturales en aquellos días parecían haberse desaparecido. Los esposos se arrebataban los unos a los otros alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta era, ¿se olvidará el caso a la mujer del niño mamante? Recibió esa respuesta en el interior de los muros de Jerusalén, tal como lo dijera la Sagrada Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen o hierven a sus hijos, y esto les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo, según Isaías y el libro de Lamentaciones. Lo que pasa es que como Tito sitió la ciudad, nadie podía salir. Los recursos que estaban dentro de la ciudad se empezaron a acabar. El hambre empezó a dejarse ver por todos lados. Más de 1 millón de personas estaban dentro de la ciudad de Jerusalén. Los que tenían comida le quitaban la comida a los pocos que tenían comida para almacenar comida para cuando esto faltase. El hambre llegó a tal punto que hasta se comían los cinturones, se comían las sandalias, las rasgaban y se las comían de poco a poco. El pasto y las hojas de los árboles se lo acababan. Yo no sé si tú algún día has tenido hambre por 2 o 3 días, pero después de 2 o 3 días, hasta el pasto la gente se puede comer. Imagínate en Jerusalén después de semanas de estar en un sitio terrible, llegaron, según dice la palabra de Dios, las madres a olvidarse de sus propios hijos y una vez que ellos fallecían, en vez de enterrarlos como Dios manda y darles sepultura según el don de Dios, pues se los comían porque tenían hambre y en vez de haberlos sepultado, los cocían para comérselos. Solamente el pensamiento es escalofriante. Y sabes que muchos de ellos todavía esperaban que Dios los libertase. ¿Cuántos de ellos todavía estaban en el templo de Jerusalén orando a Jehová que los salvase, orando a Jehová que hiciera un milagro, orando a Jehová que de alguna manera, así como el ejército asirio fue muerto por un ángel, por el ángel de Jehová en una noche, que a lo mejor otra vez Dios mandara a su ángel y que matara a todos los romanos? Yo no sé, esperaban un milagro, pero ellos no se habían dado cuenta que ya ese pueblo había sido abandonado por Dios, que la gloria ya se había retirado y que ahora ellos cosechaban lo que ellos habían sembrado. Dice el túmulo de las legiones romanas que desbandadas corrían de acá y para allá, y los agudos lamentos de los infelices judíos que morían entre las llamas, finalmente cuando el ejército entró, se mezclaban con el chisporroteo del incendio y con el estrépito de los derrumbes. En los montes repercutían los gritos de espanto y los ayes de la gente que se hallaba en las alturas, y a lo largo de los muros se oían gritos y gemidos, y aun los que morían de hambre hacían un supremo esfuerzo por lanzar un lamento de angustia y de desesperación. Dentro de los muros, la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia,
todos eran degollados en desordenada matanza. Superó el número de los asesinados al de los asesinos. Y para seguir matando, los legionarios tenían que pisar sobre montones de cadáveres, según el libro Historia de los Judíos, tomo número 16. El templo tampoco fue salvado. El templo ardió en llamas. De hecho, como todo el templo estaba recubierto con oro, cuando tumbaron el templo, el oro se mezcló con las piedras. Así es que los que querían llevarse el botín, pues el oro estaba pegado a las piedras, el resultado del fuego que había se quemado el templo. Entonces lo que ellos hicieron es agarrar las piedras para llevarse el oro. Por eso Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, porque las piedras también fueron llevadas por el ejército enemigo. Y el pueblo pereció. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó sabiduría. Ellos tenían las escrituras. Nosotros también las tenemos. Y Dios les dio tanta información acerca de la primera venida de Cristo. Ojalá nosotros hubiéramos tenido tanta información de la segunda venida. Pero eso no significa que Dios no nos ha dado información. Así como hubo un tiempo para la primera venida de Cristo, ¿tú sabías que también para la segunda venida de Cristo también hay un tiempo de Dios? ¿Te has fijado lo que dice el libro de San Mateo? Mas el día y la hora nadie lo sabe. Pero el hecho de que tú no lo sepas no significa que Dios no lo sabe. Dice que ese día solo Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe, quiere decir que Dios ya estableció un día para cuando Cristo habrá de regresar por segunda vez. Mientras el pueblo que está acá en anhelo de su venida, tenemos que vivir discerniendo los tiempos, sabiendo que ese día se aproxima, sabiendo que ese día está cerca, está a las puertas. Ahora, ¿por qué razón hablamos acerca de esto? Bueno, porque estas profecías tienen un doble cumplimiento. Es un cumplimiento doble del evento que sucedió en el pasado, proféticamente se va a repetir en el futuro. Mira, te voy a leer una cita hablándote acerca de esto. La profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. ¿Te fijas? Se va a repetir lo que pasó en Jerusalén. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Quiere decir que la crisis que pasó Jerusalén se habrá de repetir, pero ya no en una ciudad, sino va a ser en todas las ciudades del mundo. Esto va de acuerdo a lo que dice Jeremías e Isaías, que Dios habrá de visitar a todas las ciudades del mundo. Dice ahí, en lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y que ha pisoteado su ley. Ahora estás entendiendo. La paciencia de Dios tiene un límite. ¿Cuánto tiempo Dios tuvo de límite con los judíos? Bueno, 70 semanas estaban determinadas como última oportunidad para Israel. Por eso cuando una vez un apóstol le dijo a Cristo, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Porque se decían que eran 7. Pero Cristo dijo, no son 7, son 70 veces 7. Hizo referencia a las 70 semanas del libro de Daniel, que Dios dio oportunidad 490, no días, sino años de paciencia con Jerusalén. Pero después de esas 70 semanas, ya no había nada más que Dios pueda hacer con ellos. Y vino la ruina y vino la destrucción. Pues lo mismo viene, amigo y hermano, pero ya no a una nación, al mundo entero que se ha rebelado contra Dios. Al mundo entero que abiertamente pisotea la ley de Dios, que no le importa de Dios, que no le importa de su palabra, que hay un caos y una anarquía a nivel mundial, como que Dios no existe, como que no hay un creador, como que Dios, como algunos dicen, ¿verdad? Dios no ve, Dios no oye, Dios no hace nada, Dios, si existe algún Dios, anda lejos. Aquí no tiene nada que ver con nosotros y como dice el dicho, ¿verdad? El gato no está en casa, los ratones están de fiesta. Y este mundo cada vez está llegando al colmo de la maldad. Va de un pecado hacia otro pecado y otro pecado. Y cada pecado parece ser
que más avanzamos en ciencia y en tecnología, más malos nos hacemos. Las leyes que aprueban aún naciones cristianas cada vez son peores y los ojos de Dios están sobre este mundo. Por eso dice ahí que lo que pasó en Jerusalén es un pálido reflejo de lo que vendrá contra un mundo que ha rechazado la misericordia de Dios y ha pisoteado su santa ley. Pero una escena aún más sombría nos anuncia las revelaciones de lo porvenir, la historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas, y toda la armadura del guerrero en el tumulto de la batalla y los vestidos revolcados en sangre, ¿qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día, cuando el Espíritu de Dios se aparte del todo de los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica? Entonces el mundo verá, como nunca los vio, los resultados del gobierno de Satanás. ¿Sabes qué se trata eso? El cierre de la gracia. Una vez que la gracia se cierre, cada quien tomó su decisión y finalmente el Espíritu de Dios se alejará de la tierra. Porque cada quien habrá decidido el bando al cual habrá decidido. En los días de Noé, una vez que vino el diluvio, pues ya el Espíritu Santo a quien hablaba de pecado. El Espíritu Santo a quien lo tocaba para entrar al arca. Ya el arca estaba cerrada. Una vez que el arca se cerró, cada quien tomó su decisión. Cuando el arca se cerró, selló a los que estaban adentro. Cuando el arca de la puerta se cerró, selló a los que se quedaron afuera. Y lo mismo va a suceder cuando la gracia finalice. Ya el Espíritu Santo no habrá ninguna razón. Gracias, hermanita María de Jesús, por esa linda donación de $150. No habrá ninguna razón más que el Espíritu Santo apela a las conciencias. ¿Por qué? Porque ya cada quien habrá tomado su decisión. Y esa va a ser lo que nosotros conocemos como el tiempo de angustia o la gran tribulación. Sigue diciendo el texto que estamos analizando. Dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. Y el gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios. Interesante. Porque esto fue escrito hace 150 años. Hace 150 años. ¿Y quién iba a decir, amigo y hermano, que exactamente esto es lo que en las iglesias cristianas se está enseñando? A rechazar la ley de Dios. Oh, eso era para los judíos. Eso era para los de antes. Estamos bajo la gracia. Y si estamos por la gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Así que ya, la ley ya, eso está cuestión del pasado. El mismo engaño de los judíos de rechazar a Cristo antes de la segunda venida de Cristo iba a ser el engaño de Satanás al cristianismo de rechazar la ley. Porque si rechazas la ley, también estás rechazando al autor de la ley. Y el autor de la ley es el mismo Cristo Jesús, que es el fundamento, la ley de Dios, de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas iban a ser sujetas al pecado, esclavas de Satanás y condenados a sufrir la muerte segunda. Se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Oh, qué terrible ceguedad, qué extraña infatuación. Por eso el consejo y la amonestación es: deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida. Porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercaría la ruina, así también previno al mundo el día de la destrucción final. Y nos ha dado señales de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. Jesús dijo: habrá señales en las naciones, en el sol, la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de naciones. Cuando viereis todas estas cosas, dice Jesús, sabed que está cercano, está a las mismas puertas. Así es que, así como Israel recibió un mensaje de Dios para ser sabio y tener discernimiento, a la generación final habrá también señales, pero no todos las van a percibir. No todos van a discernir las señales que van a venir directamente de Dios. El mundo, sigue diciendo ella, no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Cuando venga,
Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida. Absortos los hombres en los placeres de esta vida, en los negocios, en la casa del dinero, cuando los guías religiosos exalten el progreso y la ilustración del mundo y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad. Entonces, como ladrón que a la medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. ¿Por qué crees que dice que la venida de Cristo será como ladrón en la noche? La gente no lo va a esperar. La gente va a estar dormida, espiritualmente hablando. ¿Y sabes por qué va a estar espiritualmente dormida? Porque no discernieron los tiempos. Porque no se dieron cuenta que por todas las señales que estaban pasados y según el mensaje de Dios, que estábamos en la recta final. Que Dios habría de intervenir finalmente en los asuntos de este mundo y por no haber discernido, vendrá tristemente sobre muchos, como en los días de Noé, destrucción repentina. Mateo capítulo 5 y el versículo 13, Cristo hablando de su iglesia que Él estableció en este mundo, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve nada más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La iglesia tiene que ser la sal. Y no a todo mundo le gusta hacer la sal. La sal preserva. Cuando en la antigüedad, si no había refrigeradores, entonces lo que ellos hacían era usar sal, salaban las cosas para que no se pudriera o descompusiera tan rápido. Y si nosotros somos la sal de este mundo, ¿por qué hay tanta pudrición moralmente hablando? ¿Por qué hay tanta decadencia? ¿No será que está faltando la sal? ¿No será que Dios necesita que su iglesia empiece a salar y ser un ejemplo vivo en medio de los demás y de la corrupción de este mundo? Pero ¿sabes qué es lo que ha pasado? Hoy en día el cristianismo se ha vuelto políticamente correcto. No, pues yo sé que eso está mal moralmente hablando, pero ¿para qué decirlo? La gente se va a molestar. Pobrecitos, me van a dejar de hablar. Pues entonces si la sal ya no irrita, que por cierto la sal irrita, cuando hay una herida y esa herida se puede podrir, pues obviamente si le pones sal, eso irrita a cualquiera. ¿No será acaso que el cristianismo ante la venida de Cristo cada vez nos hemos hecho menos populares porque no queremos irritar a los demás? No queremos ser políticamente correctos. Eso no se dice, la gente se va a ofender. Es que si tú hablas muy duro, la gente se va a molestar. ¿Y por qué crees que mataron a Juan el Bautista? ¿Por ser políticamente correcto? ¿O tú crees que era políticamente correcto que Juan el Bautista le dijera: tú no te es lícito quedarte con la mujer de tu hermano? Eso le costó la cabeza. Pero para Juan era más importante, como dijo el apóstol Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. La pregunta es, iglesia de hoy en día, ¿qué es lo más importante? ¿Ser políticamente correcto por temor a ofender, buscando la honra de los hombres, que no se vayan a molestar, o buscar la gloria de Dios, o buscar el predicar la santa palabra de Dios? Es que va a ofender. Bueno, amigo y hermano, entonces la palabra de Dios tiene que ser una plumita esa de ganso, ¿verdad? Que acaricie. ¿O acaso la Biblia no es una espada de doble filo? Dime tú qué espada penetra sin hacer daño. Dime tú qué espada, especialmente doble filo, no va a cortar y va a herir. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios va a cortar ideas, va a cortar tradiciones, va a cortar hábitos, va a cortar pecado que las personas tienen. Mira, hoy en día, más que nunca antes, se necesita que la iglesia se convierta en la sal de la tierra. Levantar un mensaje que no va a ser popular, querido hermano. Aquí la iglesia no está en un concurso de popularidad. La iglesia no está en un concurso, amigo y hermano, de simpatías, que nosotros prediquemos y que todo el mundo piense que eres simpático. La iglesia está en el concurso de agradar a Dios, de hacer su voluntad, decir: Señor, este es tu mensaje, Jerusalén pronto es destruida, tengo que dar el mensaje como Dios lo ha dado, pero ¿qué tal si yo callo?
¿Qué tal si la iglesia, en vez de ser sal y en vez de dar el mensaje y de irritar si hay que irritar y de sacar la espada y cortar en el nombre de Cristo Jesús, cuántos de nosotros que ahora conocemos la verdad no nos dolió? ¿Cuántos de nosotros que estamos en las tradiciones de este mundo, cuando entró la verdad, no nos hizo llorar? ¿Te recuerdas que hasta adorábamos ídolos? ¿Y recuerdas cuando conocimos la palabra de Dios? Según el libro de Isaías, que tenían ojos y no veían, que tenían boca y no hablaban, que tenían pies y no caminaban, que tenían oídos y eran sordos. Y nosotros aprendimos todo eso y que por eso el ídolo no vale nada. ¿Cuánto nos dolió? Y lloramos. Pero la palabra de Dios corta, quitándonos lo malo. Y alguien se preguntaba, ¿y si ahora yo dejo todos los ídolos, a quién adoro? Hermano, adora al único que tiene que ser adorado, y es el creador del cielo y de la tierra. Por eso el mensaje del primer ángel dice, adorar al creador. Y si yo tengo que adorar al creador, quiere decir que todos los ídolos de este mundo los tengo que dejar a un lado. Y eso va a doler, amigo y hermano, pero volvemos a lo mismo. La sal de la tierra es la iglesia. Pero hoy en día, qué tristeza da que cuando más abunda la ignorancia de la palabra de Dios, que cuanto más tinieblas espirituales hay por este mundo, es cuando más debería de brillar la iglesia. Tú sabes que en medio de la noche las estrellas brillan más cuando está más oscura allá afuera. Las estrellas no brillan en el día. Las estrellas brillan en la noche. Y cuando más oscuridad hay en este mundo, Dios quiere un pueblo que discierna. Dios quiere un pueblo sabio. Dios necesita un pueblo que entienda el momento en el que estamos viviendo, amigo y hermano, y que no tenga miedo. Y no tenemos miedo porque hemos entendido que estamos en las vísperas, que estamos en la parte final. Y amigo y hermano, este canal ha entendido esto. Este canal ha discernido y ha comprendido, amigo y hermano, que llegó la hora de invertir todo lo que tenemos que invertir en el lugar correcto, en la predicación de la palabra del Señor. Ya no llegó la hora de desviar nuestra atención. Cristo está pronto a venir. Cristo está a las puertas. Todas las señales nos los dicen. Amigo y hermano, hoy en día en las escuelas públicas todo el mundo está enseñando la evolución. A nivel mundial se ha regado esa idea que no hay creador, que venimos de un animal, que venimos de un chango. ¿Y sabes cuántos cristianos hoy en día llegan a aceptar esa idea? Llegan a aceptar esa idea de que es verdad, venimos del chango, producto de la evolución, y a lo mejor cuando el chango se le cayó la cola, entonces Dios intervino y le puso la moral aún. Lamento decirlo, en la misma Iglesia Católica ha llegado a esta conclusión. Que después de millones de años al chango se le cayó la cola y Dios intervino y le puso razón al ser humano, llegó a ser un ser humano. Pero que la religión no está peleada con la evolución. Perdón, sí está peleada. La Biblia dice en el principio creó Dios el cielo y la tierra. No vino como resultado de un proceso evolucionario de accidentes por millones de años. Pero tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver? Que por la cobardía de millones de cristianos, especialmente en este país, esta teoría es enseñada en las escuelas públicas. Y hoy en día tus hijos cristianos tienen que ir a escuelas públicas a ser enseñados por sus maestros que ellos mismos vinieron de un animal en vez de enseñarles que venimos nosotros del mismo Creador. Por haber no tenido discernimiento y haber hablado en el momento que se tenía que haber hablado, hoy en día esta es la ley que se enseña en las escuelas públicas. ¿Tú sabías que también en las escuelas públicas, ya que estamos hablando acerca de esto, desde el año 1963, en los Estados Unidos de Norteamérica está prohibido el orar en las escuelas? Si tú eres cristiano y en algunas escuelas lo ven orando o aún trayendo una Biblia, algunos han tenido el riesgo de ser expulsados. ¿Es prohibido? No los dejan ni siquiera en escuelas públicas. Porque no se puede hablar en las escuelas públicas de Dios. Porque no, es algo secular, ¿verdad? De Dios ni se mencione, de la Biblia, mucho menos. A ver, ponte a dar un estudio bíblico a tus compañeritos en la escuela, a ver si no te vas a meter en problemas. Y tú puedes decir, pero aquí hay libertad. Sí te van a decir libertad, pero en tu casa. Pero aquí es una escuela pública y aquí nosotros no queremos nada que ver con la oración. Han sacado a Dios de las escuelas, han sacado la oración de las escuelas, han sacado la Biblia de las escuelas. Pero ¿sabes qué es no lo que han sacado? Al diablo, porque cuando llega el día del Halloween, que es algo satánico, las mismas maestras son las primeras en vestirse de brujas, de fantasmas, de Frankenstein, poner telarañas por todos lados, y aún a tus hijos que son cristianos,
le requieren ir a celebrar el día de Satanás. Y las cientos de iglesias cristianas, ahí están bien, porque ya no se han convertido en la sal que irrita. Y por no haber hablado y no haber tenido discernimiento que esto podía llegar a ser una realidad, se callaron. Y esto es algo contra el mismo Dios del cielo. 10 años después, la puerta ya se había abierto. 10 años después, en 1973, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, legalmente se habla acerca del aborto. Los niños, si no han nacido, según se dice, todavía no son niños, no son seres humanos. Porque una vez que salen del vientre de la mujer, ya son seres humanos, pero antes de salir, no son seres humanos todavía. No tienen derecho ni siquiera a la vida. Y la madre tiene derecho aún a quitarle la vida a, yo no sé si llamarlo niño, porque ni siquiera le llama niño, a ese ser que está dentro de ello. ¿Sabes tú cuántos niños se les ha quitado la vida desde 1973 hasta la fecha por abortos? ¿Tú crees que no hay un Dios en el cielo que está mirando? Porque para tu información, el que da la vida no es un congreso. El que da la vida no es una nación. El que da la vida no es un país. Es más, querida amiga, quien da la vida no es una mujer. Quien da la vida no es un hombre. Porque aún en el momento de la concepción, ese es un misterio que ni siquiera los científicos explican de dónde vino la vida. De algo tan microscópico, una vida que genéticamente tiene todos los elementos para el desarrollo de una vida. Amigo y hermano, esa vida la da Dios. Dios es el creador, Dios es el autor de la vida y Él genera esa vida en el vientre de una mujer. ¿De dónde sale entonces que una mujer que no le dio la vida a un ser se la pueda quitar? Millones han muerto. Y en los registros de Dios en el cielo, Dios está llevando el registro de cada nación. Alguien piensa que lo que pasó en los días de Noé era porque, ay, Dios era malo. No, amigo, Dios hace rato tenía el registro de la vida tan corrupta, de la vida tan inmoral que se vivía en los días de Noé, hasta que finalmente Dios dijo a Noé, la tierra se ha corrompido. Se ha corrompido tanto que llega el momento que hasta me arrepiento de haberlos creado. Y sabes, por eso Jesús dice que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Y como en los días de Noé no entendieron, estamos repitiendo la misma historia. Estamos pecando contra Dios, sacamos a Dios de las escuelas. Se está matando a niños por todos lados con la cuestión de los abortos. Y aún así no entendemos. Nos hemos acostumbrado, quizás como en los días de Noé, a verlo tan normal que no discernimos el tiempo tan serio en el que estamos viviendo. Y puedo seguir hablándole más casos. Por ejemplo, el caso de la cuestión de la legalización de los matrimonios homosexuales en los Estados Unidos de Norteamérica. La Corte Suprema aprobó la unión legítima de un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Pregunto, ¿quién es el autor del matrimonio? ¿Quién es el inventor del matrimonio? ¿Acaso la Corte Suprema inventó el matrimonio? Para la información de la Corte Suprema, mucho antes que siquiera este país existiera, Dios 6,000 años atrás ya había establecido el sagrado vínculo del matrimonio. Por eso todas las culturas de la humanidad creen en la cuestión del matrimonio y todas las culturas del mundo ven al matrimonio como algo santo y algo sagrado. Por eso ellos tienen su rabí, tienen sus líderes religiosos que lo casan, porque ellos ven algo sagrado en el matrimonio. ¿Por qué? Porque esto viene de Dios, no viene de una corte. De cuando acá el hombre redefine lo que Dios ya definió. Pues ahora resulta ser que en el concepto de la Corte Suprema, para tu información, querido amigo, redefinió el matrimonio. Antes el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer. Hoy en día el matrimonio es como sea. Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Y mañana la puerta ya se abrió. Va a ser lo que sea. Un hombre con un perro. Y no te rías, que esto ya está empezando a hacer en diferentes países. En algunos países se están haciendo apelaciones por que los seres humanos empiecen a tener relaciones íntimas con los animales como algo legal. Europa está
metiendo leyes en algunos países en los cuales adultos padres cometan incesto legal con sus hijos. Por ejemplo, si una hija en un matrimonio cumple 18 años y se quiere casar con su papá, pues ya es adulta, es mayor de edad. Y si es mayor de edad y se enamoró de su papá, ¿qué tiene de malo que se case con su papá si es mayor de edad? O viceversa, si el muchacho cumplió 18 años y se quiere casar con la mamá, pues se enamoró de ella. ¿Cuál es el problema? Y la lista sigue. ¿Sabes que hay personas que hoy en día se están casando con el mar, se están casando con los animales, se están casando con las flores, se están casando simbólicamente con los animales? Cuando tú redefines lo santo que Dios estableció como santo y lo pisoteas como nada y lo rebajas, te has metido con el Creador. Y amigo y hermano, déjame decirte que en los días de Lot hubo también 2 ciudades que fueron destruidas por este pecado: Sodoma y Gomorra. Y hoy en día los Estados Unidos ha dado su bendición a lo que Dios llamó pecado. Los tiempos han cambiado. Hermano, estamos llegando al punto en el cual la paciencia de Dios, así como se acabó en los días del diluvio, y así como se acabó en los días de Sodoma y de Gomorra, y así como sucedió en los días de los judíos, todos ellos perecieron porque les faltó discernimiento, porque no supieron entender los tiempos, porque no reconocieron que aún el día de vida que Dios nos da, amigo y hermano, es un día de gracia, es un día de misericordia, no es una licencia para seguir viviendo como vivimos. No es una licencia para, bueno, al cabo yo sigo como estoy, que al cabo Dios no ve, y mañana saldrá el solecito, y mañana las florecitas estarán bonitas, y los pajaritos cantarán, y todo va a seguir igual como nada, porque Dios no va a hacer nada. Dios es tan bueno que jamás castigará al pecador. Ignoramos voluntariamente que el mismo Dios que es amor y que mandó a Cristo, es el mismo Dios que no impidió la destrucción de Jerusalén. Es el mismo Dios que bajó fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Y es el mismo Dios que barrió el mundo antediluviano. Y es el mismo Dios que va a visitar a este mundo antes de la segunda venida de Cristo. Amigo y hermano, si tú tienes discernimiento, si tienes un poco de sabiduría divina según el mensaje final de Dios, tú podrás discernir que hemos abusado la paciencia de Dios como mundo. Y aquí yo me incluyo, amigo y hermano, porque no se trata de ver cuán mal está el mundo allá afuera. Nosotros como iglesia estamos mal también. Nosotros como cristianos estamos mal. Si hay un tiempo, amigo y hermano, de buscar a Dios, es este tiempo. Porque discernimos que el Dios del cielo, su paciencia es grande y alabamos a Dios por eso. Pero amigo y hermano, este mundo tiene que conocer. Y sabes, yo quiero dar gracias a Dios por este canal. Quiero dar gracias a Dios porque a pesar de las luchas que hemos tenido, a pesar de las pruebas que hemos tenido, a pesar de los ataques que hemos tenido por todos lados, la verdad se está abriendo paso. Está empezando a haber, amigo y hermano, un movimiento que no lo sé explicar, no lo sé, porque no lo puedo entender cómo se está dando. Pero si tú piensas que lo que está pasando aquí en este país, con este estado, con este canal que está predicando el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles, la hora del juicio ha llegado, la caída de Babilonia y la marca de la bestia, y que puede ser que para muchos sea impopular, ¿sabes cuántas personas han llegado al conocimiento de la verdad? Te garantizo que ahí en tu lugar donde tú estás viendo, aun si eres de otra religión y has estado escuchando este mensaje, hay algo en tu corazón que te hace ver que no eres más el mismo. Cuando se abre la palabra de Dios con el mensaje de la verdad presente, hay algo que te está sacudiendo. Estás abriendo los ojos, amigo y hermano. Espíritu de sabiduría, espíritu de discernimiento está empezando a venir a ti y estás empezando a discernir el mensaje. San Juan 10 dice, mis ovejas conocerán si esta doctrina viene de mí. Y amigo y hermano, tú sabes si este mensaje viene de Dios o no. Tú sabes si esta verdad que se está levantando, no porque un hombre la levantó, porque hay un poder más grande que este canal. Hay un poder más grande que cualquier pastor que se pone aquí a predicar.
Es el poder de Dios, del Espíritu Santo. No es con espada, no es con ejército, pero es con el Santo Espíritu de Dios que esta obra se va a llegar adelante. Y Dios va a terminar esta obra, hermano. El mundo entero conocerá, la tierra será iluminada por el mensaje final de Dios, porque Dios no quiere que nadie perezca. Este tiempo que Dios nos da es de gracia. Este tiempo que Dios nos da, amigo y hermano, es un tiempo de oportunidad. Y que Dios nos dé discernimiento, que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos pueda hacer una nación sabia, un pueblo sabio. Si tú eres padre, que Dios te dé discernimiento. Y si has logrado discernir los tiempos, cambia la forma como estás llevando a tu familia. Cambia la forma en cómo te entretienes con tu familia. Cambia la forma en lo que están viendo en la televisión. Si eres padre de familia, Dios te llama a ser una luz en tu casa. Padre de familia, si Cristo pronto viene, ¿cómo está tu familia? ¿Está preparada para recibir a Cristo? ¿Están tus hijos preparados o tus hijos ya no quieren saber más de Dios? Este mundo los ha agarrado y quieren saber del baile, quieren saber de las películas, quieren saber de la moda, quieren saber más del teléfono de lo que quieren saber de Dios. Llegó la hora, Padre eterno, de tener discernimiento, caer de rodillas y decir, Señor, rescata a mis hijos. ¿Qué tengo que hacer yo como padre para ser un instrumento en tus manos, para que mis hijitos no se queden en el desierto como se quedó en Israel? Señor, dame sabiduría, dame discernimiento. ¿No será, querido papá, que la falta de discernimiento que tenemos en este mundo nos ha vuelto tan ciegos que no nos hemos dado cuenta que de qué te sirve tener una casa, de qué te sirve tener un carro, de qué te sirve tener dinero en el banco si al final perdiste a tus hijos? ¿De qué te sirve haber tenido este mundo si al final perdiste tu propia salvación? Querida mamá, necesitas también discernimiento, querida hermana. ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Los estás educando en el temor de Dios? ¿Saben ustedes que hay una iglesia, que es la iglesia de Baldwin Park? Hay una hermanita que tiene sus 2 nietecitas. Una chiquitita, como de 4 añitos, la otra como de 6 añitos. Y cada vez que me toca ir a predicar a la iglesia de Baldwin Park, ¿cómo me emociono? Porque yo escucho a esas niñitas, que las niñitas cantan un cantito o primero comienzan diciendo un capítulo entero de la Biblia, el mensaje, los 3 ángeles, el Salmo 23, cantidad de versículos de memoria. Y tú ves esa niñita de 4 años, casi no puede hablar, pero va diciendo todos los versículos y su hermanita y terminan y cantan. Y uno dice, qué mujer tan sabia, qué mujer tan sabia. Que ellas, pudiendo haber aprendido las cosas de este mundo, su primera responsabilidad es enseñarles las cosas de Dios. Qué mujer tan sabia. Es una mujer que tiene discernimiento y tú puedes ser esa clase de mamá. Tú puedes sentarte con tus hijos, querida mamá. Si tu esposo no está, léeles tú la palabra de Dios. Si tu esposo y tu esposa no están, querido hermano, levántate, ten el culto con tus hijos. Llegó la hora, amigo y hermano, de tener más discernimiento. Porque cuando tenemos discernimiento, llegó la hora de orar más y prender menos la televisión. Llegó la hora de orar más y buscar a Dios que pasar más tiempo en el celular. Llegó la hora de invertir para la obra de Dios, que estar invirtiendo en algo que se va a quedar aquí cuando Cristo regrese por segunda vez. Tú sabes que una vez una persona tuvo un sueño, y un sueño que le impresionó muchísimo, porque dice que esta persona era millonaria aquí en esta tierra, tenía muchísimo dinero, pero en su sueño, él sueña que él está en el reino de los cielos. Y cuando llega, un ángel se aproxima a él y lo ve. Entonces él está soñando que este ángel viene con él y le dice, ¿sabes qué? Estás en el cielo y te voy a mostrar dónde está tu casa. Y entonces cuando el hombre camina, a un lado va el jardinero que estaba en la casa de él. Y dice, pero ¿sabes? Antes de mostrarte tu casa a ti, se la voy a mostrar a tu jardinero. Dice, ok, muéstrasela primero a él. Y entonces el ángel llega y ve una mansión preciosa y hermosa. Y le dice el ángel al jardinero, ¿sabes qué? Esta casita, esta es tu casa. Y entonces el jardinero dice, esta es mi casa. Y dice, esa es tu casa. Esta mansión, esa mansión es tu casa. Ay, se pone muy contento y ya se mete a su casita, ¿no? Entonces el rico piensa, si mi jardinero tuvo esa casa aquí en el cielo, ¿cómo será la mía? Entonces él ya va con unas expectaciones gigantescas, ¿no? Entonces el ángel sigue caminando y en la parte de atrás de la mansión donde estaba el jardinero, resulta ser que ve una posilga, una casa que se estaba cayendo a pedazos, bien chiquitita, el techo todo roto, las paredes rotas, ni ventanas ni puerta. Y entonces el ángel le dice, esa es tu casa.
Entonces el rico dice, aquí tiene que haber una equivocación. Dice, ¿por qué? Dice, pues como a mi jardinero le das una mega mansión y a mí me das una posilga. Dice, yo soy rico, debería ser al revés, él fue pobre. Y dice, no, aquí no hay ningún error. Dice, ¿y por qué él una mansión y a mí una posilga? Dice, es muy sencillo, porque aquí las casas nosotros las construimos del material que ustedes nos mandaron de la tierra cuando ustedes vivían allá abajo. Quiere decir que el jardinero invirtió todo no abajo, sino para el reino de Dios. Y el otro que tenía todo, lo invirtió no para el reino de Dios, sino para su propio beneficio. Cuando tenemos discernimiento, aprendemos a invertir todo para Dios. El carro es para Dios. Úsalo para la obra de Dios. Tus hijos no son tuyos, son de Dios. Úsalo para la obra de Dios. El dinero que tienes no es tuyo. El trabajo que Dios te dio es para que tú lo utilices para el sustento de tu hogar y tu familia, pero también para la obra de Dios. Si tú estás escuchando este mensaje ahorita, es porque aquí se está pagando en el canal miles de dólares para que esta señal llegue al aire. Y es porque alguien decidió creer en este mensaje que se está predicando. Alguien decidió dar el dinero para que este mensaje siga adelante y tú lo recibes de gracia. Pero el hecho de que tú recibiste este mensaje de gracia no quiere decir que alguien aquí no invirtió para que tú recibieras este mensaje de forma gratuita. Porque alguien no fue egoísta, porque alguien no prefirió comprarse un carro, sino que dijo, invierto para la obra de Dios para que, como yo conocí el mensaje, cuantos más también lo conozcan. Dios te da la oportunidad, querido amigo y querido hermano, querido joven, querida señorita, que por ese intermedio tuyo, que si tienes discernimiento, que si te has dado cuenta que Dios te llama ahora, en este momento, para ser parte de esta obra, querido amigo y querido hermano, nadie te tiene que forzar. Por eso te digo, este mensaje no es para hacerte llorar, ni para recurrir a tus emociones, ni nada de eso. Este mensaje es aquí, a tu cabeza. Y que si tú entiendes que el Espíritu Santo te está llamando y tú disciernes el tiempo en el que estamos viviendo y quieres ser parte de algo más grande que tú mismo, el Dios del cielo te llama en este momento. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, que el Señor te puede utilizar, querido amigo, que te dé discernimiento, entendimiento y sabiduría para ser parte de este proyecto, de llevar el mensaje de la verdad presente a toda nación, a toda tribu, a todo pueblo y a toda lengua. Solo los días de la eternidad nos van a dejar saber hasta dónde tu contribución pudo ayudar para que muchas personas más vinieran al conocimiento de la verdad. Y Dios quiera que por eso puede el Señor Dios del cielo decir de ti y de mí algún día, bien hecho, buen siervo y fiel, bien hecho. Mientras nadie quiso hacer la diferencia, tú hiciste la diferencia. Mientras nadie quiso, tú sí quisiste. Mientras lo que se predicaba no era popular y todo el mundo dejó de ser sal, tú decidiste ser sal y tú decidiste poner tu granito de arena y tú decidiste invertir con la persona que mejor se puede invertir en este mundo, que es el Rey de los cielos. Y solamente lo que uno busca, amigo y hermano, créemelo, ni son casas, ni son mansiones, ni son tremendas cosas en este mundo, porque hemos entendido que todo pasará. Pero una cosa sí esperamos, que el fruto de todo lo que hacemos es la salvación de las almas y poder un día ver cara a cara, poder ver un día el rostro hermoso y maravilloso de aquel que sí dio todo por nosotros y que no le escatimó. Aquel que no lo pensó dos veces y dejó el trono y dejó el cetro y la vestimenta real y se hizo pobre por nosotros, para que en la riqueza que Él nos da, contribuyamos para la gloria del Señor. Voy a hacer una palabra de oración para cerrar en esta noche. Que el Espíritu Santo vaya tocando tu mente y corazón. Y si en esta semana el Señor, a través del Espíritu Santo, te toca tu mente y tu corazón, lo puedas responder al decir, yo también quiero participar. Y que se pueda cumplir en ti el logo de este Teletón. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Y que tu respuesta pueda ser, heme aquí, envíame a mí y lo que me has dado lo puedo dar para tu obra y la salvación de los demás. Quiero hacer una palabra de oración para finalizar. Yo aquí en este lugar me voy a arrodillar. Si tú me quieres acompañar en tu casa, lo puedes hacer. Y con eso cerramos nuestra cuarta noche de Teletón.
Querido Dios, amante Padre, gracias por darnos el privilegio de haber compartido con mis amigos, con mis hermanos aquí a través del canal de la televisión. No conozco todos los que han visto, no conozco los que están del otro lado de la pantalla, pero tú sí los conoces. Quiero pedir que, si eres tú tan amable, Dios eterno, puedas bendecir a cada persona que nos ha escuchado, que puedas bendecir sus vidas, sus hogares, sus esposas, sus esposos, sus hijitos. Si hay algún hijo que está fuera del camino de Dios, oh Padre eterno, manda a tu Espíritu Santo, que pueda tocar ese corazón juvenil y que le muestre que sobre los tesoros de este mundo hay un tesoro más grande y su nombre es Cristo Jesús. Enamóralos de Dios, Padre eterno, como solo tú sabes hacerlo. Pedimos por sus trabajos, dales de tu bendición para que puedan sustentar a sus hogares, pero también al mismo tiempo para que puedan colaborar con esta misión que tú nos has dado, para que ellos puedan también decir, heme aquí, envíame a mí. Padre eterno, en esta noche cerramos esta transmisión de Teletón, pidiéndote, Padre eterno, que aquellos que ya tu Espíritu Santo ha colocado, tanto el querer como el hacer, en el día propicio, en el momento que tú coloques, puedan, Padre, hacerse presente, no por emoción, sino por la convicción del tiempo en el que estamos viviendo, y que ellos no pueden dar un paso atrás. Tienen que dar un pase adelante diciendo, yo estoy por Cristo. No estoy del lado del mundo, estoy del lado de mi Creador, y que más que palabras se pueda mostrar a través de los hechos. Queridos amigos, queridos hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios haga resplandecer su maravilloso rostro sobre todos nosotros, que el Dios del cielo de ti y de mí pueda tener misericordia, y sobre todas las cosas, al tú abrir tu corazón y responder al llamado de Dios, Dios pueda poner en ti y en mí la única, hermosa y bendita paz que solo el Dios del cielo puede poner en el corazón, la paz de Cristo, y en su sagrado nombre lo pedimos en esta noche. En el sagrado nombre de Cristo, nuestro Dios y nuestro Señor, lo pedimos, y juntos ahí donde estés, juntos cerramos la oración diciendo, amén y amén, Señor Jesús.